Esta mañana quiero hablar acerca de cómo reaccionamos al escuchar de Jesús. Podemos pensar que la palabra de Dios es algo solo para algunos, que quizás han alcanzado cierto nivel espiritual, para los líderes o para los pastores, o de pronto para alguien que lo necesite, pero yo ya tengo algún conocimiento y es suficiente. Déjeme decirle que nunca será suficiente el conocimiento de Dios. ¿Sabe por qué? Porque Dios es fuente inagotable de conocimiento y de verdad. Si decimos yo ya lo sé todo de Dios, quizás estás minimizando a Dios, porque precisamente Él es Dios, porque nosotros no lo podemos contener. Él es más grande que nosotros y por eso le necesitamos. Quiero que vayamos allí a leer una historia en el Evangelio de Marcos que nos deja ver cómo debemos reaccionar frente a escuchar a Jesús. Para muchos decir, ay, otra vez domingo. Otros, toca ir porque si no de pronto esta semana me va mal. Otros dicen, toca ir porque si no entonces el pastor allá llama lista y dice, no ha llegado, ¿qué pasará? Algunos están conectados, otros están en el retiro, otros están aquí, otros no están conectados. Pero no es solo por eso, hermanos, es por que nosotros debemos caminar siguiendo a Cristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Y por eso necesitamos estar atentos a su voz y reaccionar de una manera adecuada. Evangelio de Marcos, capítulo 11, versículo 43. Ya les doy el dato exacto, discúlpenme. Marcos 11, 46. Perdón, Marcos 10. Discúlpeme. Esas Biblias de promoción a veces salen como trocadas, entonces mejor comprar las originales. Marcos 10, 46, allí está la historia de un ciego que es sanado, pero miremos cómo fue ese momento. Me encanta el Evangelio de Marcos, que es lleno de acción. Jesús actuando, Jesús obrando. Versículo 46. Entonces vinieron a Jericó, está hablando de Jesús y sus discípulos, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. ¿Qué estaba haciendo? Mendigando. Versículo 47. Y oyendo que era Jesús el Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase. Pero ¿qué hacía él? Clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, ¿qué hizo? Deteniéndose, mandó llamarle y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, ¿qué hizo? Arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista, pues era ciego. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Amén. ¿Qué tal si oramos? Que el Señor nos bendiga esta mañana con su palabra. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, guíanos y que podamos vivirla, que no solamente la escuchemos y la olvidemos, sino que la escuchemos y la pongamos por obra, Señor. Bendice a cada uno de los que presta atención esta mañana, allí por estos medios digitales y aquí presencial, y todos los que reciben tu palabra.
que sea de bendición y de alimento y de dirección. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Esta es la historia que nos relata Marcos ya cuando Jesús va camino a Jerusalén para ir a la cruz del Calvario. Y dice que pasaron por una ciudad, la ciudad de Jericó. Recordemos que la ciudad de Jericó fue la primera ciudad que fue tomada a la hora de la conquista, donde se derribaron los muros y en alguna medida había quedado como una especie de una marca, una señal de una maldición en aquella ciudad. Sin embargo, Jesús está pasando por allí y lo que vemos allí es que hay un hombre llamado Bartimeo, hijo de Timeo. Prácticamente es el nombre compuesto. Bar de hijo y Timeo porque era hijo de Timeo. Entonces Bartimeo es hijo de Timeo. Pero ¿qué quiere decir Bartimeo? Hijo de honor. Hijo de honor. Ahora, lo sorprendente es que Bartimeo, el que es hijo de honor, el versículo 46 que nos dice que estaba en dónde y qué estaba haciendo. Léalo ahí conmigo, por favor. Al final dice, estaba sentado junto al camino mendigando. Aquí hay una contradicción, no de la palabra, sino de la condición del hombre. Bartimeo, el hijo de honor, mendigando. Y estaba en una ciudad que tenía cierta marca, cierto estigma de maldición, Jericó. Pero Jesús está pasando por allí. Eso es lo más importante que podemos nosotros ver, que Jesús está pasando por allí. El primer punto es cuando Jesús pasa por nuestro lado. Versículo 46 dice que ellos vinieron a Jericó. Jesús estaba pasando por aquella ciudad, así fuera una ciudad bajo ese estigma, así fuera una ciudad que representaba ruina, pero allí Jesús tenía que pasar porque allí había alguien que iba a salirle al encuentro y que iba a responder a su presencia, a su llamado. Jesús pasó por Jericó, Jesús pasó por muchas ciudades, pero posiblemente Jericó era la última ciudad antes de ir a la cruz en Jerusalén, porque Jesús nació en Belén, pero fue crucificado en Jerusalén. Y antes de ir a cumplir el propósito, a consumar el propósito con el cual había sido enviado y de traer redención en la cruz, Jesús pasó por Jericó. Y allí estaba Bartimeo. Me llama la atención este Bartimeo porque siendo hijo de honor, para nada hacía mención a su nombre, porque dice que estaba como un mendigo, como un mendigo. Pero el asunto no queda ahí como desapercibido, va más allá. Mientras Jesús camina, este hombre se da cuenta de que era Jesús Nazareno. Mire qué tan interesante, y este es la reacción que quiero dejar fijada en cada una de nuestras mentes. Versículo 47. Y oyendo, ¿quién estaba oyendo? Bartimeo. Oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Ese es el segundo punto. Cuando oímos de Jesús, ¿cuál fue la reacción de este hombre al escuchar que Jesús estaba pasando allí en aquella ciudad? Empezó, dice allí, a dar voces. La expresión dar voces no era vociferar, sino dar voces era levantar la voz, llamar la atención. ¡Ey, Jesús, hijo de David! ¡Ey, ey! No era Jesús, ahí va el maestro, ahí va, no. Ahora, ¿lo había visto? No, porque era ciego.
pero había escuchado. Mire lo importante de escuchar, hermanos. Hemos venido hablando de la importancia de escuchar la palabra, de escuchar a Jesús, de prestar atención a lo que Él quiere hacer, porque a veces pasamos desapercibidos. La vida pasa, vienen los problemas, las circunstancias, las situaciones, y quizás estamos sucumbidos en medio de la angustia, de la desesperación, de no saber qué hacer, y Jesús pasando por nuestro lado, aún en la condición que estemos. Pero aunque Bartimeo no lo veía, había escuchado, ahí viene Jesús, ahí viene Jesús. ¿Y qué pasó con aquellos? Algunos tuvieron, o más bien él tuvo un obstáculo. Versículo 48 dice, y muchos le reprendían para que ¿qué? O sea que el escándalo que estaba haciendo Bartimeo no era poquito. Aunque Jesús iba de camino a Jerusalén, Jesús el maestro, Jesús el Mesías, el predicador, el Hijo de Dios, iba allí con la gran multitud, y la multitud no anda en silencio. ¿O sí? Cuando uno en las horas de la madrugada o todo está en silencio y pasa, como se dice por aquí, una gallada, un poco de gente, eso se escucha. Otra cosa es cuando pasa uno o dos ahí solitos y no se escucha, pero en multitud se escuchan los pasos, las voces, se ríe, el grito, el llamado, el celular, bueno, tantas cosas. Y más encima ahorita Bartimeo gritando y llamando a Jesús. ¿Pero qué querían hacer? Shh, hey, shh, cállese, hey, no moleste. ¿Cómo lo veía la sociedad? Despreciable, incómodo, fastidioso ahí llamando a Jesús. Pero había algo importante en Bartimeo, que Bartimeo había escuchado de Jesús. Esta historia me parece muy interesante. No dice cuánto tiempo llevaba Bartimeo como ciego, posiblemente de nacimiento, posiblemente no dice, simplemente dice que estaba ciego en el camino y en la condición de mendigo. Pero algo había escuchado de Jesús. Sabía que Jesús podía ¿qué? Ayudarle. Y por eso era necesario armar ese escándalo. Así se pusiera bravo el que se pusiera bravo. Pues el texto no nos dice que fueron los discípulos, como en el caso de los niños, ¿no? Porque también en el Evangelio de Marcos dice que le acercaron unos niños y entonces los discípulos decían, no molesten al maestro. Cosa tan tremenda. Pero aquí algunos, por alguna razón, llegaron a ser ¿qué? Obstáculo. Ese es el tercer punto. Entonces, cuando Jesús pasa por nuestro lado, aún en medio de nuestras condiciones, cuando oímos a Jesús, ¿cómo reaccionamos? Y lo tercero es que tenemos obstáculos. ¿De dónde venían esos obstáculos? Externos. Porque Bartimeo ya tenía en su corazón, ya decía, ahí va Jesús, ahí va Jesús. Él no podía pararse a ver, vaya, allí va, como hizo Zaqueo. ¿Recuerdan que Zaqueo qué hizo? Fue y se trepó por allá en un árbol y empezó a mirar. Él tenía esa posibilidad, pero Zaqueo no tenía la posibilidad, Bartimeo no tenía la posibilidad de ir y mirar y buscar la mejor silla, la mejor ubicación para ver a Jesús. Entonces él utiliza lo que tiene. ¿Y qué tiene? La voz para hacer un escándalo. Yo sé que eso por aquí nadie grita ni alza la voz ni se habla duro. Eso es por allá en otras regiones, en el interior, en Bogotá se habla más duro. Pero no importa, lo que Bartimeo quería era estar con Jesús o llamar la atención de Jesús por un momento. Pero habían otros de que así no se trata con Jesús. Él es el maestro, Él es el rey de los judíos, silencio. Sin embargo, qué lindo y me encanta cuando los evangelios en varias ocasiones nos muestra lo que dice allí el versículo 49. Dice, entonces Jesús deteniéndose. Y allí se produce un encuentro divino
y de transformación. Ese es el cuarto punto, un encuentro divino y de transformación. ¿Qué hizo Jesús al escuchar todo ese alboroto? Se detuvo. ¿Cuánta gente había? Una multitud más otro loco por allá gritando. Pero ¿qué hace Jesús por un momento? Se detiene. ¿Para dónde iba Jesús? Para Jerusalén. Iba a consumar la obra, pero en el camino se detiene porque hay una necesidad. Y Bartimeo había escuchado de Jesús y por eso hace ese alboroto, y Jesús se detiene en el camino, pero no solamente se detiene a decir, ay, ¿qué será esa molestia? ¿Qué será ese ruido? Se detiene y ¿qué le dice? Y le manda llamar. Mire qué tremendo. Recuerde, Jericó, la ciudad de estigma, y allí un hombre estigmatizado también por la sociedad, por su condición física y su condición social de mendigo. Sin embargo, él sabe que el maestro puede hacer algo. Y Jesús se detiene. ¿Y qué más hace Jesús? Tráiganlo, quiero verlo. Tenía mucha solicitud Jesús en ese momento, posiblemente sí. ¿Quién no quería hablar con Jesús? ¿Quién no quisiese haber tenido allí unos 10, 15 minuticos, o como decimos coloquialmente, regáleme 5 minuticos y termina hablando una hora? Pero en esta ocasión es Jesús el que le dice, tráigalo. Qué interesante. Allí yo veo varias cosas de Jesús, que Jesús no pasa desapercibido en medio de nuestro clamor y en medio de nuestra necesidad. Jesús pudo haber seguido derecho. Ah, no, yo voy es para la cruz, yo para donde vamos, vamos, no me detengo. Pero Jesús siempre está pensando en el desvalido, en el necesitado, en aquel que requiere de su amor, de su sanidad, de su restauración. Así que déjeme decirle, querido hermano, querido amigo, en esta mañana, Jesús está atento al clamor de tu voz. Yo no sé quizás en qué situación vienes. Y tú dirás, pero en medio de tanta gente, no, pues que el Señor atienda al pastor o al hermano o a la que dirigió, a los de la alabanza. No, Jesús está esta mañana pasando para detenerse. Pero ¿cómo reaccionamos nosotros? Ah, otra reunión más. O realmente podemos decirle, hey Señor, aquí estoy. Y quizás yo siento en esta mañana que hay personas que necesitan decirle, aquí estoy, pero déjame decirte también algo. Al maestro se ha detenido para llamarte. Qué privilegio tan grande. Este mundo, creo que somos 8 billones, 8.000 millones. Es la misma cifra de 8 billones. Bueno, los matemáticos, yo no sé si vinieron hoy. Estará José que me ayude, por favor, con la cifra. Pero bueno, somos muchos, 8.000 millones de habitantes en la tierra. Todavía no se han dicho nada los de la luna, aunque el hombre ya se quiere ir a vivir a la luna, ¿no? Por ahí sacaron un libro, dice que la geografía de la luna, a ver cuál es el mejor sitio para vivir en la luna. Pero bueno, así de complicado está el asunto. 8.000 millones de habitantes, con problemas, con situaciones, con dificultades. Pero sabe, el maestro esta mañana se ha detenido para atender la solicitud, la situación de cada uno de nosotros. Solo si tú le dices, sí, ahí está Jesús, y yo creo que Él está aquí esta mañana. Quizás tú estás pensando, mío, ¿qué voy a hacer este fin de año? Ya arrancamos una recta final, aunque todavía está muy temprano para acabar el año, ¿no? Apenas vamos arrancando septiembre, todavía quedan 4 meses, pero bueno, usted sabe que a veces todo se vuelve como que ya, y entonces decimos que los meses de terminados en breve, y bueno, eso inventamos un poco de cosas como para agilizar, pero no, cada día trae su propio afán. Sin embargo, Jesús se detiene
para mandarte llamar. Y qué bueno que hoy podamos estar cara a cara con Él. Que hoy podamos decirle: Señor, mira la situación mía en mi casa. Mira la situación mía en la familia. Mira la situación mía en la salud. ¿Cuántos creen que Jesús se ha detenido esta mañana para atendernos? Denle el aplauso al Señor. Sí. Solo por reaccionar al escuchar que Jesús está aquí. Jesús está aquí, voy a aprovechar y decirle un par de cosas. Yo pensaba en la prédica, Señor, a veces siempre yo estoy pensando, bueno, ¿cómo puede estar tu pueblo? Él me dirige, me orienta, pero yo también le digo: Señor, ¿sabes? Yo también necesito que me atiendas. Yo también necesito una cita contigo. Y me lleno de gozo al saber que aunque estamos juntos, aunque somos varios, Él se detiene a atendernos a cada uno. Él tiene el poder de hacerlo y eso me sorprende, porque si no fuera así sería difícil. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Le mandó llamar y fueron a llamarle, versículo 49, y le dijeron: tranquilo, ten confianza, levántate, te llama. Qué lindo el llamado del Señor en confianza, porque a veces pensamos que el Señor nos llama para recriminarnos que no hemos hecho un poco de cosas que quizá estamos pensando que debemos hacer, aunque debamos hacerlas. Eso es como cuando llama a uno a los hijos: fulano, venga para acá. Ya voy. Y eso depende del tono, ¿no? Si usted tiene un hijo con dos nombres y lo llama por el segundo o por el que no es habitual, ya la persona dice: me va a regañar. O cuando le dice los dos nombres: me van a regañar, o están bravos. Por eso le dicen: acérquese tranquilo al maestro. Y qué bueno que podamos tener una relación de confianza con Dios. Con toda seguridad, de una u otra manera hemos fallado al Señor esta semana. Pero ¿sabe? Podemos acercarnos en confianza al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Qué lindo, yo amo a mi Señor, porque a pesar de, me puedo acercar en confianza. No con miedo, no con vergüenza. Ahora, si quizás el pecado, hay pecado, pues obviamente el pecado lo avergüenza. Ay, Señor, qué pena contigo. Pero aún así Él dice: venga, bien pueda. Entonces, cuando llaman allí a este hombre Bartimeo, mire cómo vuelve y reacciona Bartimeo, capítulo 50. No solo cuando escuchó la multitud y que venía empezó a gritar, sino ahora cuando lo llaman, mire qué hace él, versículo 50. Él entonces, o sea Bartimeo, ¿qué hizo? Arrojó su capa, se levantó y vino a Jesús. Allí empieza la transformación, hermanos. La capa representaba como el vestido, la investidura, la condición. Ahora pensemos por un momento cómo era la capa de Bartimeo. Quizás en el suelo, mendigando, no con la última fragancia del perfume o el desodorante o qué sé yo. Usted me entiende cuando de pronto nos acercamos a alguien y dice: uy, por aquí hay alguien. Es fácil de identificar. Pero ¿qué fue lo que hizo Bartimeo? Se quitó esa capa que le representaba su condición de mendigo. Muchas veces, hermanos, necesitamos levantarnos y quitarnos esa capa de lástima, de condición de estar allí, como el refrán de los niños: nadie me quiere, todos me odian, mejor me como un gusanito. Porque a veces nos sentimos así, tirados allá, pero ahora el maestro está llamando, pero ahora el maestro nos da la confianza de acercarnos. ¿Qué es lo que hay que hacer? Quitémonos esa capa que quizás nos tiene en esa condición de mendigos. Ahora, no estoy siendo despectivo, estoy diciéndote que a veces nos sentimos así
y nos creemos aún eso. Cuando vemos el curso de libertad en Cristo, y esto es para promocionarlo y para recordar ya a los que lo han visto, a veces tenemos fortalezas en nuestra vida, y una fortaleza es una fortaleza en el sentido que nos bloquea, que nos impide avanzar. Y las fortalezas que nos impiden avanzar sencillamente y grandemente son mentiras que nos creemos. Y una mentira, aunque no la creamos y decimos es que así es, ¿qué va a pasar? Sigue siendo una mentira. Una fortaleza que, por decir alguna, dar un ejemplo, es que usted no puede. Eso es una fortaleza y no la creemos, ¿cierto? Pero realmente es una mentira, porque la palabra que nos enseña que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces la capa que tenía Bartimeo era una capa que lo llevaba a una condición de mendigo, de no poder, de no ser digno. No solamente el aspecto físico, no solamente lo agradable que era su aspecto, sino su condición. Aquí yo veo un Bartimeo que quizás ya está sacudiendo y yo me voy a quitar esta condición porque Jesús me está llamando. Ahora, no solamente dice que arrojó la capa, escuche bien, se la arrojó, no la dobló y la arrojó, se la quitó completamente, pero también ¿qué hizo? Se levantó. Entonces pensemos que estaba allí tirado. Yo al comenzar el mensaje dije, posiblemente estaba allí tirado, esperando, mendigando. Pero ahora se quita la capa, se levanta, se pone de pie, dice allí, y vino a Jesús. Déjame decirte que si tú en esta mañana estás escuchando que Jesús está aquí, que está en medio de nosotros, que está pasando, que se ha detenido, que nos está llamando, es hora quizás de quitarnos la capa, de levantarnos y de ir al Señor. Amén. Y de ir en confianza. Y de ir en confianza. El enemigo, ¿sabe qué quiere trabajar o qué está trabajando fuertemente? A que no confiemos en el Señor. Y usted le dice, pues claro, pastor, pero sabe, el enemigo es muy sutil a envolverlo. No, por aquí no se puede. No, eso el problema es más grande. Yo me imagino David frente a Goliat. David, un jovencito, y decía que Goliat era un paladín, un peleador, un guerrero muy grande, no había otro como él. Y cuando se para ese pequeñito delante de él, él lo único que dice, yo vengo es en el nombre de Jehová de los ejércitos. Porque ni siquiera pudo ponerse la armadura del rey Saúl, eso le quedó complicado. Pero necesitamos levantarnos y decirle a la situación, a los problemas, a la adversidad, a los obstáculos, decirle, yo me levanto para acercarme a Jesús y caminar con Jesús. Él se levantó y cuando Jesús lo ve, versículo 51, vuelve y le responde. Mire qué belleza cómo empieza ese diálogo. Él escucha que por ahí va pasando la gritería. Jesús lo manda a llamar, se quita su capa, se levanta, va. Y cuando él viene, ya está cara a cara con Jesús. Y Jesús le dice, ¿qué quieres que te haga? Ay, 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 qué bendición. ¿Cuántos quieren recibir esa palabra esta mañana? Que le diga, Señor, ¿qué quieres que te haga? Por eso es importante escuchar de Jesús, hermanos, amigos. El que obra es Jesús. Nosotros aquí podemos orar y lo hacemos con mucho amor, con mucha alegría, pero yo me gozo cuando Jesús hace algo allí en tu casa, en tu vida, en tu economía, y yo digo, Señor, tú sigues obrando, porque yo estoy aquí, estamos limitados, somos limitados como humanos, pero tú tienes todo el poder y toda la grandeza para poder decir, ¿qué quieres que te haga? Cuánto y mucho cuando usted invita a alguien a su casa, a una visita, usted le dice, bueno, te ofrezco agüita, tintico, juguito, o lo que haya, o sancochito, o no sé, todas esas cosas que comemos, ¿cierto? Pero si no hay, entonces
te ofrezco tintico o agüita o qué más quieres. Pero Jesús tiene todo el poder para ahora en confianza decirle a Bartimeo: ¿qué quieres que te haga? Mire qué belleza, cómo Bartimeo, de su condición de la multitud, ahora está allí cara a cara con Jesús. Y Jesús diciéndole: ¿qué necesitas? Pues déjame decirte, amada iglesia, esta mañana aquí está el Señor cara a cara para decirnos: ¿qué quieres que te haga? ¿Usted lo puede creer? Es Él, es Él. El ciego le dijo: maestro, que recobre la vista. Era lo que él más anhelaba, era lo que él más necesitaba. Pero ya se había despojado, ya se había acercado a Jesús y ahora le dice: me falta algo que pueda ver. ¿Y qué le dice Jesús? Versículo 52. Y Jesús le dijo: vete, pero no para despacharlo ya. Le dijo: tu fe te ha salvado. Y esta fe es una fe no solamente de salvación, sino también de sanidad. Porque él se acercó a Jesús confiando. Había mucha distancia, no solamente en metros, sino su condición social, la multitud, los obstáculos que no faltaron. Pero tarde que temprano, allí está frente a Jesús. Y ahora Jesús le dice: está bien, Bartimeo, te has levantado de esa condición, has venido, has creído, y por esa fe ahora vas a recibir lo que has pedido. Y dice allí: y enseguida recobró la vista. Amén, denle un aplauso al Señor. Cuando escuchamos de Jesús, no solamente su instrucción, sino que Él está ahí cerca a nosotros. Y cuando nos levantamos y vencemos los obstáculos, déjeme decirle que llegamos a tener un encuentro divino, o sea, un encuentro con el Dios vivo, y es un encuentro que nos transforma, nos da luz. Posiblemente la ceguera no solamente es física, hay una ceguera espiritual que tú dices: bueno, ¿yo qué voy a hacer? ¿Cómo voy a...? No veo nada. Porque esa es la condición de alguien que está en condición de ceguera, no puede diferenciar. Pero también la ceguera espiritual, es necesario que el Señor sane la ceguera espiritual. Hay una canción que se canta y dice: abre mis ojos, oh Cristo, yo quiero verte. Y a veces cantamos y yo digo: Señor, de verdad necesitamos verte, necesitamos saber qué es lo que tú nos quieres mostrar. Recobró la vista. ¿Y qué más hacía? Y seguía a Jesús en el camino. La versión de Lucas, el relato de Lucas de esta sanidad y de este hombre, dice que al ver el pueblo, todos alababan a Jesús. Al ver lo que había sucedido, ¿qué sucedió? Un encuentro divino que trajo la transformación a este hombre. Dejó de ser mendigo, se levantó de su condición y ahora está sano. Pero sano ¿para qué? Para caminar con Jesús y para que los que ven lo que Dios hace también le glorifiquen. Porque Dios es el único digno de la gloria. La gloria no es para los hombres, la gloria es para aquel que hace las cosas gloriosas y maravillosas. Realmente ahí es cuando Bartimeo ahora sí puede ser hijo de ¿qué? De honor. De honor. Recuerde, Bartimeo es hijo de honor. Pero ¿cuándo realmente llegó a ser el hijo de honor? Cuando se acercó a Jesús. Y Jesús le restauró. En ninguna parte dice que fue y volvió y recogió su capa y siguió a Jesús. No, no, no. Eso es tiempo pasado. Ya no estaba en esa condición. Ahora camina con Jesús como uno más de sus seguidores, aunque Jesús está pronto a ir a la cruz, pero le siguió. Porque cuando el Señor nos llama, nos permite acercarnos a Él, se glorifica, nos transforma, es para que caminemos con Él. ¿Cuántos dicen amén? No podemos ser como en otras historias,
en el caso de los leprosos, que sanaron, Jesús sanó 10 leprosos y solo uno se devolvió a darle gracias, y solo uno se volvió a alabarle. Y Jesús dice: ¿y dónde están los otros? ¿No eran 10? Porque Dios es tan inmenso en su misericordia que obra, pero también Él espera que caminemos continuamente con Él, hermanos. No simplemente como un golpe de suerte, wow, lo que pasó en mi vida y ya. No, Jesús quiere que caminemos con Él, porque para eso nos restaura, para eso nos da nuevamente una condición de hijos de honra, y que podamos vivir realmente haciendo elogio a lo que Él ha hecho con nuestra vida. Pero ¿cuándo se da todo eso? Cuando escuchamos de Jesús. La Biblia dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Y aquí se activaron dos cosas, si podemos decirlo: la palabra de Dios y la fe de Bartimeo. Eso produjo transformación. No podemos pretender que la transformación vendrá solo por buenas intenciones. Necesitamos aferrarnos a su palabra, como le dijo aquí Jesús a Bartimeo: ¿qué quieres? Y eso es lo que el Señor nos dice, y lo que el Señor esta mañana quiere traer a tu vida. Yo quiero enseguida orar para que esta palabra que tú escuchas hoy pueda ser esa palabra de parte de Dios, para que en tu vida haya transformación y para que haya ese encuentro divino con el Señor Jesús, que vive y reina, como dijimos. Tu fe te ha salvado y seguía a Jesús en el camino. ¿Qué tal si en esta mañana le decimos: Señor, aquí está mi vida? Quizás estoy como Bartimeo, quizás no, pero sí necesito de tu favor, Señor. Colóquese de pie, por favor, un momentico. Y pensemos por un momento en la realidad espiritual nuestra esta mañana. No solamente tu situación, sino nuestra realidad. Estamos en un momento, en un tiempo de celebración. Estamos en un tiempo donde vinimos al encuentro con Jesús y Jesús nos está hablando. ¿Y qué tal si tú, allí donde estás, y los que están allí desde casa también, por un momento oramos y le decimos: Señor, aquí está mi vida. Aquí está mi vida, Señor. Ore conmigo y dígale: Señor, aquí está mi vida. Quizás estoy como este hombre allí en una condición, me siento aislado, me siento solo, me siento allí relegado. Hay personas que se sienten así, y déjame decirte que esto no es para avergonzarte. Esto es para que esta mañana tu vida sea transformada por Jesús. No tienes que salir aquí al frente a contarlo y a decir: yo soy aquella mujer, yo soy aquel hombre que me siento así, en esa condición, y que quizás no estoy viendo nada espiritual. No, tranquilo, tranquila. Allí Jesús está hablando. Allí Jesús está con nosotros esta mañana para acercarse, y nos manda a llamar. Él se ha detenido. Alabado seas tú, Jesús. Te has detenido, Señor, tú que sostienes el universo, tú que sostienes el mundo, tú que eres el que guarda a tu pueblo. Esta mañana te has detenido para atender cada asunto. Y ahí donde tú estás, yo no sé cuál es tu asunto. No pienses en el asunto del otro, de tu hermano, del pastor. Piensa en el asunto tuyo, y piensa cómo Jesús esta mañana te dice: te mando llamar, aquí estoy. Levántate, quítate eso que te impide. No pienses tanto que quizás es por tu pecado, porque te equivocaste, o porque has hecho lo que no has debido hacer, o has dejado de hacer lo que tenías que hacer. Levántate, iglesia del Señor, levantémonos esta mañana para acercarnos al Rey y decirle: Señor, aquí estamos. Pero hagámoslo en confianza. En confianza estamos. No sé si tú tienes la libertad de levantar tus manos por un momento.
Y dile: Señor, hoy estoy aquí, hoy estoy aquí. Aquí está mi vida, aquí está la situación que quizás me aqueja. Bartimeo lo que tenía era una ceguera, una condición. Quizás tu condición puede ser otra, pero te aflige. Pero en confianza esta mañana dile: Señor, aquí estoy, aquí está mi vida, Señor. Tú sabes, Dios. El Señor está en medio de nosotros, iglesia, y está ahí tomando la necesidad de cada uno. Bendito seas, Padre, bendito y alabado seas, Jesús. Tú estás en medio de tu pueblo. Señor, gracias. Ahora Jesús dice: ¿qué quieres que te haga? Aleluya, aleluya. ¿Qué quieres que te haga? Dice el Señor, le dijo a Bartimeo, y nos dice esta mañana. Y yo te quiero decir: aprovecha. Ahí está. ¿Qué quieres que te haga? Te dice Jesús. Ahí está. Señor, gracias. Pero tengamos no solamente la confianza de acercarnos a Él, sino de esperar y saber que recibiremos de Él. Ten confianza, ten confianza. Él hará. El salmista también dijo: confía en Jehová y Él hará, Él hará, Él hará. Él es el que hace las cosas maravillosas. Señor, gracias. Gracias porque esta mañana estás atendiendo cada solicitud, Señor. Y no porque tú seas, Señor, no porque nosotros estemos mandándote, sino porque tu gracia y tu amor esta mañana se acerca a nosotros. Aprovechemos, iglesia. Aprovecha, aprovecha. Señor, sé tú tomando cada carga, cada necesidad. Aún hay personas aquí que dicen: es que yo ya no sé ni qué hacer, porque estos tiempos el enemigo lo que ha querido es agobiar la mente, agobiar el corazón, y por eso muchos caen en la depresión, en la ansiedad, en la zozobra. Pero hoy el Señor te dice: ¿qué quieres? ¿Qué quieres? Dile: Señor, sácame de esta condición. Pero levántate tú y quítate esa capa, quítate lo que te impide. Nadie, quizás te han señalado, mujer, quizás te han culpado, pero el Señor hoy te dice: ni yo te culpo. Levántate, levántate, y que puedas hoy decirle: Señor, yo quiero seguirte, yo quiero seguirte, yo quiero caminar contigo, yo quiero caminar contigo, yo quiero caminar con Jesús. Mira, escúchame lo que te voy a decir. Cuando escuchamos de Jesús y cuando tenemos un encuentro con Jesús, la persona más importante en nuestra vida ahora no somos nosotros ni los que nos rodean, sino Jesús. Y Él nos da el amor y Él nos da la sabiduría para caminar con otros. Bartimeo lo que hizo fue recibir la bendición y caminar con Jesús. Camina con Jesús, camina con Jesús. No es una frase de cajón más, no es algo simplemente por decirlo. Debe ser nuestro estilo de vida, caminar con Jesús. Señor, que en esta mañana, que los cielos están abiertos, tus hijos, tu pueblo, Señor, cada uno reciba de la bendición que has preparado para este día, en el nombre de Jesús. Y que hoy haya restitución, y que hoy los hijos de honor puedan ser levantados realmente en honor. No sigas en la misma condición, sino que vivamos en una condición de hijos, de príncipes, porque tú eres el Rey de Reyes. Y que podamos vivir para caminar contigo y darte toda la gloria y toda la alabanza por siempre, Señor.